Hace unos cuantos martes que venimos hablando de cómo podemos solucionar los problemas que se levantan en nuestra vida siempre desde un enfoque bíblico o cristiano. Hemos tocado una serie de problemáticas que todas las personas y los cristianos también tenemos que enfrentar muchas veces, como por ejemplo problemas matrimoniales, el problema de la depresión, el rencor, el miedo, problemas de salud, problemas económicos, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemáticas que el ser humano atraviesa y que nosotros los cristianos también atravesamos. Amén. No estamos exentos por ser cristianos de los problemas. Los problemas también llegan a la vida de los cristianos. Y solo quiero repetir una cosa, y es que para el cristiano los problemas representan oportunidades. Los problemas representan una buena oportunidad para crecer, para madurar, para aprender, para santificarnos, para formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Dios usa toda situación adversa, lo creamos o no lo creamos, para bendecir nuestra vida de alguna manera. Amén. Hay un relato en la palabra, en el libro de Daniel capítulo 3, solo lo voy a tocar por encima. Todos conocemos este relato cuando Daniel y sus amigos son metidos en un horno de fuego. Daniel y sus amigos no hicieron caso a la orden del rey de adorar esa estatua, esa gran estatua de oro que había sido levantada, y todo el pueblo tenía que adorar esa estatua. Ellos no quisieron adorar esa estatua y esto los metió en un grave problema, nada más ni nada menos que un horno de fuego. Y solo quiero resaltar dos cosas aquí en este relato. La primera es que en esa prueba Dios estaba con ellos. Podemos ver en el relato que el mismo Jesús se paseaba con ellos dentro del horno de fuego. Dios está con nosotros en cualquier problema, en cualquier situación adversa que podamos pasar en esta vida. Esto es una realidad. Nunca estamos solos. Somos hijos de Dios y Dios está con nosotros en medio de los problemas que se levantan en nuestra vida. Amén. Y lo segundo que quiero resaltar en este texto, en este hecho, es que el fuego que había en ese horno solamente quemó aquello que le quitaba la libertad a estas personas. Dice que solamente se quemaron las cuerdas con las que estaban atados. Ellos no sufrieron ningún daño. Y todos los problemas que nosotros podemos atravesar en esta vida no producirá ningún daño a nuestra vida espiritual. Solamente destruirá aquello que sobra en nuestra vida, aquello que Dios quiere quitar de nuestra vida. Amén. Los problemas y las pruebas Dios las usa muchas veces para liberarnos de todo aquello que nos impide ir creciendo y avanzando hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, nuestro orgullo, nuestro pecado, etcétera, etcétera. Amén. Yo quiero hablar sobre una cosa, sobre algo que está muy presente en esta sociedad actual, y es la preocupación. El domingo pasado cité 2 Corintios 7:5, que dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores. Y dijimos también que para todas las personas existen dos mundos: el mundo exterior, el mundo que nos rodea, y el mundo interior, amén, el que llevamos dentro, donde residen nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y todo lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo exterior tiene un impacto en nuestro mundo interior, ya sea negativa o positivamente. Como dijo el apóstol, los peligros de fuera pueden producir temor, preocupación en nuestro interior. Amén. Esto es una realidad que nos ocurre a todos. Y en esta sociedad actual donde todo fluye muy rápido, donde parece que las personas cada vez tienen menos paciencia, donde constantemente estamos escuchando malas noticias, guerras, enfermedades, desastres naturales, etcétera, etcétera. Todo esto hace que las personas vivan más preocupadas.
Si hay algo que abunda en esta sociedad, en estos tiempos, es el espíritu de preocupación. Amén. Y hoy vamos a ver qué principios nos ofrece la palabra de Dios para que podamos vivir un poquito menos preocupados. Amén. ¿Cuántos saben lo que es la preocupación? Todos, ¿verdad? ¿Quién no se ha preocupado por algo en algún momento de su vida? El diccionario define la preocupación como estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Y esto no es algo que sufren los inconversos, aquellos que no creen en Dios, sino que también los cristianos, los que hemos creído en Jesús, también muchas veces somos presa de las preocupaciones. Y quiero que hoy veamos brevemente qué es la preocupación, cómo nos afecta y, como dijimos, qué podemos hacer para vivir un poco menos, para alejar de nuestra vida las preocupaciones. Ahora, hay muchas causas por las cuales viene la preocupación a nuestra vida. Las causas más comunes pueden ser la economía, la salud, las deudas, el futuro, el clima, la familia, nuestro físico, la vejez, la muerte, etcétera, etcétera. Amén. Y muchas otras cosas más que ocurren a nuestro alrededor. Todos vivimos en mayor o en menor grado preocupados por todas estas cosas y por otras tantas cosas. Y esto es algo que, la preocupación es algo que afecta a todos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, ricos, pobres, creyentes, no creyentes. La preocupación afecta a todos los seres humanos. Ahora, debemos entender que la preocupación no es otra cosa que una señal de incredulidad y falta de confianza en Dios. Es una expresión más de nuestro corazón perverso e incrédulo. Y muchos dirán que estoy exagerando un poco con esta declaración, pero no estoy exagerando y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Amén. Y quiero leer Mateo capítulo 6, lo voy a poner aquí, voy a citar la Nueva Versión Internacional, creo que lo explica un poquito mejor. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y sigue así el texto. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué es la preocupación? Como dijimos, según el diccionario, es el estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Y no es otra cosa que una forma desesperada por quitar el problema y aliviar el estrés que el problema produce en nuestra vida. Amén. Ahora, dije también que la preocupación es un síntoma de falta de fe. Y lo vemos en el verso 30 del capítulo que acabamos de leer. Dice así: si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Aquí está diciendo que todos aquellos que se preocupan y viven preocupados por todas estas cosas son gente de poca fe. Así que la preocupación es una señal de poca fe, de incredulidad. Amén. El creyente que se preocupa demasiado es un creyente con poca fe. Si vives todo el tiempo preocupado por todas las cosas, eso quiere decir que tu nivel de fe está muy bajo. Amén. Cuando vivimos llenos de preocupación, estamos demostrando realmente que no creemos de verdad en las promesas de Dios. Y esto ofende a Dios, porque a Dios le ofende que tú no le creas a sus
promesas. Nosotros estamos llamados a honrar a Dios y la mejor manera de honrar a Dios es creyendo y obedeciendo a su palabra. No hay mejor manera de honrar a Dios que creyendo sus promesas, que creyendo de todo corazón en su palabra. Amén. Cuando vivimos con preocupaciones, lo que estamos haciendo también es vivir como viven los paganos, aquellos que no tienen a Dios. Lo vemos en el verso 33, del capítulo 6 de Mateo. Dice así: los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, andan todo el tiempo preocupados por las cosas de este mundo. Pero Dios nos llama a no actuar como actúa el mundo, sino a confiar en Dios y a creer que Él es nuestro proveedor. Amén. Si vivimos igual que vive el mundo, llenos de preocupaciones, nerviosos, inquietos, llenos de temor, la gente del mundo no verá ninguna diferencia en la iglesia. Si predicamos acerca de un Dios que nos proporciona paz, que nos provee de todo aquello que nosotros necesitamos, que nos cuida, que nos ama, nosotros debemos respaldar lo que estamos predicando con nuestra manera de vivir. Amén. Debemos actuar de una manera diferente al mundo. Estamos llamados a vivir en paz, con fe, creyéndole a Dios y a su palabra. Así debe vivir el creyente. A eso nos llamó Dios, a vivir en paz, aún en medio de las tormentas de la vida. Amén. Y de los problemas. Eso debe ver la gente del mundo en nosotros. La paz de Dios y una fuerte confianza en Dios. Eso se debe notar en el creyente. Amén. Deben ver en la iglesia que nosotros tenemos un Dios poderoso que nos puede dar la victoria sobre los problemas que se levantan en la vida. Dios hará su parte, Dios honrará nuestra fe, Dios nunca nos dejará en vergüenza, pero debemos confiar en que Dios es capaz de abrir una puerta, de proveernos una salida a ese problema. Debemos creer en que Dios puede sanar, en que Dios puede sacar agua aún de una roca seca como lo hizo en el desierto, en que Dios puede hacer llover maná del cielo también como lo hizo en el desierto, en que Dios es nuestro proveedor. Dios es el que dijo: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? En ese Dios debemos depositar nuestra confianza, porque ese Dios es nuestro Dios. Amén. Otra cosa, la preocupación no solo afecta nuestra relación con Dios, la preocupación también afecta todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. La preocupación, si persiste mucho tiempo en nuestra vida, en nuestra alma, va a provocar ansiedad, depresión y a su vez estas emociones negativas enfermarán también nuestro cuerpo físico, provocarán tensión arterial, dolor de cabeza, malestar de estómago, etcétera, etcétera. Dios no quiere nada de esto para su iglesia. Amén. Dios no quiere esto para su iglesia. Dios quiere que en su iglesia haya paz, confianza, serenidad, tranquilidad, gozo. Todo esto quiere Dios para su iglesia. Amén. Filipenses 4:6 dice así, traducción lenguaje actual: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Dios quiere paz para su iglesia, quiere que su iglesia viva confiada aún en medio de los problemas. Las cosas externas, el mundo y su afán no deben entrar en nosotros, en nuestro corazón. Lo que sí debe entrar en nuestro corazón es el reino de Dios y su justicia. Debemos cuidar a qué le abrimos las puertas de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón. El mundo y su afán o las cosas de Dios, el reino de Dios. Dice la palabra: está atento a mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón.
Eso demanda Dios de nosotros, que guardemos su palabra en medio de nuestro corazón. También dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas cuida tu mente, dice otra versión, porque esta determina el rumbo de tu vida. Amén. Lo que nosotros guardemos en nuestro corazón va a ser lo que nos guíe. Lo que nosotros guardemos en nuestro corazón, así va a fluir nuestra vida, en base a lo que guardemos, al tesoro que nosotros guardemos en nuestro corazón. Amén. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para no caer en la preocupación? El verso 33 del mismo capítulo 6 de Mateo que leímos, aquí está la clave, aquí está el principio, la solución. Dice así: pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán todas estas cosas. Aquí está el secreto. Ocuparnos en las cosas de Dios, ocuparnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Cuando no enfocamos nuestra mente en las cosas de Dios y la enfocamos en los problemas y empezamos a imaginar posibles escenarios negativos, que las cosas salgan mal, es ahí cuando nos llenamos de nerviosismo y perdemos la paz. Debemos descansar en Dios y aprender a echar nuestras preocupaciones sobre Jesús. Jesús quiere cambiar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones por su paz. Y es un cambio que nos conviene. Cambiar los problemas, la ansiedad, por la paz de Jesús. Debemos buscar ese cambio. Dice 1 de Pedro 5, 7 al 8. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Tenemos un Dios que se interesa por nosotros. No tenemos un Dios indiferente ante nuestros problemas. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. También debemos saber que cuando nosotros vivimos preocupados por todo, nos convertimos en una presa fácil para el enemigo, para el diablo. Porque si vivimos preocupados, eso quiere decir que no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir que vivimos o tenemos un nivel de fe muy bajo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la fe? Dice que es el escudo con el que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando nosotros tenemos un nivel de fe bajo, somos más vulnerables a los ataques del enemigo. También las preocupaciones pueden ahogar la palabra que fue puesta en nuestro corazón. Nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra, guardamos la palabra en nuestro corazón, pero muchas veces los problemas ahogan esa palabra. Dice Lucas 8:14. Pues no lo tengo. No importa. Dice Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos representa a los que escuchan la palabra, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones. Las preocupaciones pueden ahogar la palabra de Dios, puede hacer que la palabra de Dios no tenga efecto en nuestra vida. Por más que tengamos la mente llena de la palabra de Dios, si vivimos llenos de preocupaciones, esa preocupación anulará el poder de la palabra en nuestra vida. Amén. Debemos dejar de preocuparnos y debemos empezar a ocuparnos en el reino de los cielos, a dejar de enfocarnos tanto en los problemas y empezar a enfocarnos en Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Estamos llamados a mirar a Jesús. Amén. Dice Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. Dice, relata la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas. Se les apareció Jesús en medio de la noche, caminando sobre las aguas. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, dijo Jesús. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero vemos que Pedro dejó de mirar hacia Jesús y se enfocó en el problema, en la tormenta, en el fuerte viento que le rodeaba. Y dice la palabra que fue ahí cuando comenzó a hundirse. Jesús le tomó la mano, lo sacó y le dijo,
¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Aquí vemos que cuando hay poca fe nos podemos hundir en medio de los problemas. Cuando quitamos la mirada de Jesús, es ahí cuando podemos hundirnos en medio de los problemas y de las situaciones adversas que se levantan en nuestra vida. Debemos examinarnos y ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención, a las cosas del reino o a los noticieros, a los problemas, todo lo que dicen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Cuando dejamos de mirar el reino de los cielos y nos enfocamos en los problemas, es ahí justamente cuando vamos a empezar a hundirnos, a desesperarnos, a llenarnos de ansiedad, de estrés. Vamos a correr de un lado para otro, vamos a conocer la palabra, pero la palabra no va a surgir efecto en nosotros, y Dios no quiere nada de eso para su iglesia. Amén. Siempre van a venir preocupaciones en nuestra vida, siempre, todo el tiempo vamos a estar expuestos a problemas, pero debemos aprender a vivir menos preocupados y más confiados. Amén. Dice Isaías 58:11, nueva versión internacional, dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas. Quiero subrayar esto: se saciará en tierras resecas. Dios es capaz de sacar una solución donde no la hay. Él fue capaz de sacar agua en medio de un desierto. Muchas veces nosotros estamos preocupados por un problema y no vemos la solución. Intentamos buscar una solución, pero no la vemos. Decimos, para esto no hay solución. No veo de dónde puede venir la solución para este problema. Pero Dios es experto en abrir puertas donde no hay puertas, de sacar agua donde no hay agua, de proveer aquello que necesitas, de donde nosotros no imaginamos. Amén. Dice: y fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y quiero poner un último ejemplo. Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, dice que iban camino hacia el mar y se enfureció Faraón y ordenó al ejército que los persiguiera. El pueblo de Israel se encontró en una situación muy difícil. Detrás había un gran ejército que les perseguía y se encontraron delante con un mar que no podían cruzar. Como solemos decir, estaban entre la espada y la pared. Lo que imaginaron ellos es que iban a morir ahí. Miraron hacia atrás y adelante, de esta no salimos. No hay una solución para esto. Pero vemos que Dios tuvo la solución, les dio la solución. Abrió el mar al medio. El pueblo de Israel jamás se le pasó por la mente que Dios iba a obrar de esa manera. Nosotros no sabemos muchas veces de dónde va a venir la solución, pero por eso dice la palabra que debemos vivir confiados, entendiendo y creyendo y confiando en que Dios puede traer la solución del lugar donde menos imaginamos, para así Él llevarse toda la gloria. Amén. Dice Éxodo 14:13, cuando Moisés le habló al pueblo, cuando se encontraba en esa situación difícil, dice así: pero Moisés le contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Quiero dejarles con esta frase: no se preocupen, porque el Señor va a pelear por ustedes. Y vamos a ver la mano de Dios obrando, pero Dios no puede actuar cuando un cristiano está lleno de ansiedad, nerviosismo, deja la palabra a un lado e intenta solucionar las cosas a su manera. Se vuelve loco. Dios pelea cuando nosotros estamos quietos y confiados. Dice la palabra: inquietud y confianza será vuestra fortaleza. Somos fuertes cuando confiamos, cuando nos rendimos, cuando dejamos obrar a Dios en medio de las situaciones. Porque muchas veces, como dije el otro día, se van a levantar problemas en nuestra vida que no vamos a tener nosotros los recursos para solucionarlos, que van a ir mucho más allá de las capacidades que tenemos para resolverlos. Y es ahí cuando nosotros debemos rendirnos y dejar a Dios pelear. Pero mientras tanto, como dice la palabra, debemos enfocarnos en buscar las cosas de Dios.
buscar el reino de Dios y su justicia, guardar la palabra en nuestro corazón, declarar la palabra con nuestra boca y estar atentos y expectantes de lo que Dios puede hacer en medio de nuestra situación. Creemos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero muchas veces no actuamos en base a lo que decimos con nuestros labios. Decimos, Dios es todopoderoso, pero nos llenamos de ansiedad, de nerviosismo, y eso hace como una especie de cortocircuito. Declaramos una cosa y creemos otra. Debemos pensar, hablar y actuar conforme a la palabra de Dios. Amén. A eso estamos llamados. Y hasta aquí el mensaje de hoy. No quise ser muy largo porque quise dejar unos pocos puntos claros. Dios es el Dios de las salidas inesperadas, como se suele decir. Dios tiene la solución para cualquier problema que se levante en nuestra vida. Y muchas veces los problemas que se levantan en nuestra vida, Dios permite que estén un tiempo en nuestra vida para bendecirnos de alguna manera, para enseñarnos, para tratar con nuestro orgullo, con nuestro carácter. Dios quiere formar a su iglesia a la imagen de Jesucristo. Quiere transformar su iglesia en sus brazos, sus pies, su boca en esta sociedad. Que sea la que muestre a la sociedad el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Somos una expresión de Dios en la tierra. Por eso Dios tiene que preparar el corazón de su pueblo. Y muchas veces lo hace a través de los problemas y las dificultades. Así que no debemos despreciar los problemas, porque para el cristiano, como dije, los problemas muchas veces representan oportunidades. Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Debemos creer en la palabra. Amén.